Hola, hola mis compañeros del metal, sean todos bienvenidos a este su canal Taller del CNC. En esta oportunidad hablaremos de los parámetros de mecanizado, ya sea las velocidades, los avances. Luego hablaremos también sobre la aplicación de estos parámetros según la tabla de insertos de la marca Mitsubishi, porque mucho depende de con qué marca trabajemos. Bien, empezamos el video. Parámetros de mecanizado. Vamos a ver lo que es velocidades y avances. En principio, la velocidad de corte del movimiento rotatorio, el cual permite que las RPM varíen según el diámetro a mecanizar. Bien, para, para obtener una velocidad de corte adecuada, depende de algunos factores que debemos tomar en cuenta, como en este caso la dureza del material. Tenemos que saber qué material vamos a mecanizar. Obviamente no es lo mismo mecanizar un acero no aleado y un acero aleado, hay mucha diferencia. Así que para obtener una buena velocidad de corte, unos buenos parámetros de mecanizado, debemos saber primero qué tipo de material es el que vamos a trabajar. Luego tenemos que saber también qué operación vamos a hacer, si vamos a hacer un taladrado, un cilindrado, un acanalado, o si es que la operación es de desbaste o de acabado, también eso influye. Y por último, también tenemos que saber el inserto, qué inserto es el que vamos a usar. Bien, vamos a ver qué temas vamos a abordar. Primero, hay que saber qué tipo de acero vamos a trabajar o con qué tipo de acero vamos a trabajar. En esta oportunidad, para que no sea tan largo el video, porque esto es para efectos de programación, no es una clase de teoría de mecanizado, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre el bonificado y el acero cementación. Estos dos aceros aliados son los más empleados en la industria de la fabricación de partes. Bien, y también vamos a ver, decíamos, ¿no?, que teníamos que tomar en cuenta qué tipo de operación este, vamos vamos a emplear. En este caso vamos a trabajar el desbaste y el acabado, para qué es lo que más se emplea. Luego, si gustan, podemos ampliar a los demás, a las demás operaciones. Y también vamos a ver los insertos, y vamos a ver la geometría, y, y también vamos a ver la calidad. Velocidad de corte constante. Eh, Nosotros trabajamos con el G96 para la mayoría de los trabajos, o por lo menos para lo que estamos viendo aquí, que es un desbaste y un acabado. Pues el G96 decíamos que trabajaba en metros por minutos. ¿Por qué es velocidad de corte constante? Porque las RPM de Lucio son variadas a medida que nos desplazamos en el diámetro. Eso quiere decir que cuanto más diámetro, menos revoluciones. Y cuanto menos diámetro, más revoluciones. ¿Esto por qué? ¿Por qué el control calcula? Con este G96, él va a calcular las RPM que correspondan a cada diámetro. Esto es con el fin de tener
una velocidad tangencial constante sobre la superficie. Significa que si yo le digo a la herramienta que vaya al X100 y que luego se desplace un Z menos 60, significa que las RPM que el control haya calculado para ese diámetro se va a mantener mientras esté trabajando el Z. Pero si luego baja a menos diámetro, digamos que baje a 60, al diámetro 60, pues entonces las RPM van a subir. Y luego otra vez hacemos el desplazamiento en Z y se va a mantener esa RPM. Entonces para cada diámetro la máquina va a ir calculando qué RPM le corresponde. Eso es muy bueno para el tema del torno. Es lo mejor que puede haber para cuidar la herramienta, para que te dé un buen acabado también. Bueno, esta relación se rige con la siguiente ecuación, ¿no? Ya esto es conocido, la velocidad de corte es pi por diámetro por las RPM sobre 1000. Un ejemplo de lo que antes programamos, ¿no? Que ya lo conocemos. El G96 le indica que va a trabajar con velocidad constante, velocidad de corte constante. Y el S140 significa velocidad, ¿no? Pero 140, ¿qué? 140 metros por minutos a este caso, ¿no? Y luego le tiene que decir con el M3 que gire el lucido en el sentido horario. Eso es con respecto a la primera velocidad que hemos visto, ¿no? La otra es la velocidad fija, o también llamada directamente revoluciones por minuto, las RPM, ¿no? A la hora de programar tenemos que usar no, en la fórmula está representada por la letra N, ¿no? Y nosotros a la hora de programar le conocemos como el G97. En este caso, aunque te desplaces en el diámetro, o sea, en el eje X, te desplaces para más o para menos, es igual. Estas RPM son fijas, no van a variar. Entonces están especialmente indicadas para hacer taladrado, roscado, para pasar machos, etc. Un ejemplo sería, ¿no? Un G97 S500. ¿El 500 qué? Son 500 revoluciones por minuto. Y luego el sentido horario de lucido. Su fórmula es la velocidad de corte por 1000 sobre pi por diámetro. Vamos a ver ahora al avance. Luego ya hablaremos, veremos cómo hallamos esto, porque en el caso de las RPM pues usamos la fórmula y ya está, no hay mayor problema. En el caso de la velocidad de corte constante tenemos que hallarlo a través de la tabla, y para ello cada fabricante de inserto tiene su propia tabla, tiene sus propios valores. Entonces vamos a ver cómo trabajamos con eso, cómo hallamos con un ejemplo práctico. Ahora vamos al avance, ¿no? ¿Qué significa el avance? El avance nosotros lo conocemos con la letra F, y existen dos tipos de avances. Vamos a ver. El G98, que en el caso del torno se usa poco. Creo que lo usamos cuando trabajamos con la broca TAF, que también que se emplea el G98. Entonces este código establece las unidades de avance en milímetros por minuto. Eso quiere decir que es constante con el tiempo, ¿ya? Los valores típicos serían pues un F100, F150, F200, ¿no? ¿Qué sería F200? Son 200 milímetros por minuto. Ahora,
Bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? G98, F150 significa milímetros por minuto. En cambio el G99 es el que más utilizamos, ¿no? Es en la mayoría de tornos, ojo, hay que tener cuidado. Hay tornos que son antiguos y no lo establecen así, pero la mayoría de tornos vienen por defecto con el G99. Quiere decir que si tú pones F1.5 o F0,15, entonces va a entender que el avance está en milímetros por revolución. Pero si hay tornos antiguos que a veces no tenemos ni el manual ni nada, entonces mejor precavido y nos ponemos el G99. Y con eso le decimos a la máquina que trabaje en milímetros por revolución. Los valores más típicos, los más normales que utilizamos, ¿no? El F015, F02, F025. Ya, por ejemplo, escribimos, ¿no? G99 F0,15. O sea, quiere decir que por cada revolución o por cada vuelta que da el material, la cuchilla va a avanzar una décima y media. Bien, parámetros de mecanizado. Continuamos. Vamos a hablar ahora del tipo de acero, ¿no? Pues le decía, de repente en el plano, has leído bien el plano y sabes que vas a hacer un desbaste y luego un acabado, pero también en el plano te pone el tipo de acero con el cual vas a trabajar. Suponiendo que te ponga un bonificado, ¿no? Que vamos a ver cómo leemos esto, cómo se entiende un acero, un acero bonificado. Por ejemplo, hay una marca muy conocida. Este es en el caso de la marca, ¿eh? Luego ya veremos la parte más general. La marca Böhler es acero de procedencia germánica, aunque su sede lo tiene en Austria, ¿no? Corazón de Europa. En este caso pone sus siglas, ¿no? Para decir que es un bonificado. Pero lo que a nosotros nos interesa también es saber, ¿no? Por ejemplo, estos códigos, ¿no? Por ejemplo, el DIN es el sistema eh, conocido en Alemania, ¿no? El DIN es alemán. Entonces aquí nos está diciendo que es un acero al cromo, níquel y molibdeno. O sea, es un acero bastante bueno, de los mejores que hay para, para mecanizado exigente, ¿no? También encontramos la norma de este caso de Estados Unidos, el 4340H. ¿Ya qué dice, no? ¿Qué habla de este acero? Dice que es un tipo de aleación promedio, ¿no? O bueno, estos valores que le da, estos valores que le da son promedio, ¿no? Algunas marcas varían, pero en realidad la variación es muy mínima. El color de identificación también es casi universal, el verde. Esto es lo que es interesante para nosotros, ¿no? El estado de suministro, como por eso viene su nombre, ¿no? Porque a la hora que te lo venden está en estado bonificado, ¿no? Y tiene una dureza de 240 a 380 HB, ¿no? Este HB significa que está en dureza Brinell. Bien, vamos a encontrar este acero. A ver. El acero 34, ¿no? Aquí aparece.
el 34. Este es con la norma DIN, con la norma francesa, con la norma de España, la UNE, y con la norma que veíamos en antes, la norma de Estados Unidos, ¿no? El 4340. Estas son las normas más importantes que hay. Entonces, donde quiera que estés, o ya sea el tipo de fabricante que sea, puede hacer que trabaje con el sistema DIN, puede hacer que trabaje con el sistema UNE o con el sistema de Estados Unidos. Entonces lo identificamos a este acero. Vamos a ver las características de este acero. Tipo de aleación. Bueno, es un acero especial de bonificación al cromo níquel molibdeno, altamente resistente a la tracción, a la torsión y a cambios de flexión. Insensible al sobrecalentamiento en el forjado y libre de propensión a fragilidad de revenido. Por su estado de suministro, permite en la mayoría de los casos su aplicación sin necesidad de tratamiento térmico adicional. O sea, por eso el valor aquí es alto, ¿no? Imagínense, 380 HB es una dureza bastante considerable. Entonces, de tal manera que una pieza fabricada con este tipo de acero ya no necesita un tratamiento térmico, porque de por sí ya es duro, resistente, es un acero de lo mejorcito que hay. Luego, ¿para qué se usa, no? ¿En qué se puede emplear? Para partes de maquinaria y repuestos de mayores dimensiones, sometidas a muy altos esfuerzos dinámicos y otras altas exigencias mecánicas. O sea, puedes usar para los cigüeñales que usan en los autos, ejes de leva, árboles de transmisión, barras de torsión, ejes de cardán, ejes para bombas, ejes para hélices de avión, pernos, tuercas de alta tensión, rodillo transportador, vástago, pines, muñones, brazos de dirección, ciertos engranajes, ojo, y luego veremos por qué ciertos engranajes. A ver. Bien, después de haber visto las características y aplicaciones, de todo esto nos tenemos que quedar con lo siguiente, que es aquí, ¿no? Donde ha resaltado el estado de suministro. Este tipo de barras se venden como ya bonificado, pero lo que debemos quedar grabado es que es de 240 a 380 HB. Eso quiere decir que es un acero bastante resistente. Tal vez el mejor acero que hay para fabricación mecánica, para fabricación mecánica. Bien, ahora vamos al acero cementación. El anterior acero decía, ¿no?, que se podía trabajar tal cual está, sin ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, si la exigencia es mayor y puede superar a este tipo de acero, pues entonces puedes hacerle un tratamiento térmico que se llama el templado. Y aquí viene el problema, ¿no? Por eso decía ahí claramente para algunos engranajes, o sea, para engranajes en los cuales no tengas que hacer el templado, porque valga en verdad, una rueda dentada es difícil que encuentres templada, porque salvo que sea la motriz, la más importante, entonces sí puede ir templada, pero las demás no pueden ir templadas. Entonces para esos tipos de trabajos ya utilizas el acero cementación. ¿Por qué? Porque este acero es especial para este tipo de tratamiento térmico.
¿Cuál es su característica fundamental de este acero? Dice, acero de grano fino para cementación de baja aleación, alta resistencia al desgaste de la capa cementada y buena tenacidad en el núcleo. La cementación es un tratamiento térmico superficial, que solamente es como si le hicieras un templado, pero solo a la superficie. Y la parte del núcleo, por eso dice, tiene buena tenacidad. Entonces, evita que se rompa con facilidad. Y para el tema de las ruedas dentadas o llamados engranajes, pues es especial. Recuerden ustedes que estos elementos mecánicos tienden a cambiar de sentido de giro, ¿no? Está girando, por ejemplo, de los tornos, está girando en un sentido y luego bruscamente cambia de sentido. Entonces esa fuerza, si estuviera templado, se rompería. Para eso es el cementado, evita que se rompa. Luego, se utiliza casi para aplicaciones, son casi las mismas piezas que se puedan utilizar con el acero bonificado, pero la exigencia es mucho menor. O sea, si son partes de una máquina que tiene baja exigencia, entonces te conviene un acero cementación, es más barato y también es más fácil de mecanizar. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Piezas pequeñas, eh, si son pequeñas, pueden tener gran exigencia también. Pues si son piezas grandes, ya no, ya. Especialmente está concebido para engranajes de caja o diferencial, coronas, piñones, terminales de dirección, sectores dentados, crucetas, pines de pistón, ejes, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo encontramos este acero entonces. Con la misma empresa, Bohler, ¿no? Es el acero cementación. En realidad, acero cementación, acero bonificado son términos que se utilizan en todo lugar, ¿eh? Pero dependiendo de dónde estés, trabajan con un sistema o con otro sistema. Por ejemplo, aquí tenemos el DIN. Puede ser el 21 o puede ser el 16, ¿no? Vamos a ver con cuál lo encontramos mejor. También es un acero al cromo, níquel, molibdeno, pero es mucho menor. El color, en este caso, ojo, el color lo identifica esta empresa, azul con blanco. Y con lo que nos interesa bastante es que está, en este caso, es recocido y está a 207 HB, o lo que es igual Brinell, ¿no? Porque Brinell es la calidad de dureza. Ahora, buscamos otra vez en la tabla universal, a ver dónde está y aquí está, ¿no? Con el sistema UNE, el sistema español es el F1516, el sistema francés es el 16MC4, y en el DIN ya está, ¿no? Es igual al que encontramos en Bohler, el mismo. Y en este caso el sistema de Estados Unidos tiene el 5115. Bien, entonces nosotros nos quedamos con esto, con recocido 207 HB. Bueno, compañeros del metal, en vista de que el video va a ser largo, eh, lo vamos a dividir en dos partes. Así que los espero en este canal, Taller del CNC.